de los temas de la semana fue sin duda la jornada, la charla que organizó Victoria Villarroel en la legislatura porteña. Hemos hablado mucho al respecto y a mí me llamó la atención un poco, y a nosotros nos llamó la atención un poco, las declaraciones de Martín Ocampo, porque habla de que ahora se movió, digamos, la grieta, que ya no es más kirchnerismo y no kirchnerismo, sino que ahora la grieta es dictadura, no dictadura. Y para hablar un poco de eso lo tenemos en comunicación telefónica a Martín Ocampo, legislador porteño por la Unión Cívica Radical y vicepresidente de la legislatura. Hola Martín, ¿cómo estás? Lucía Genovés y Jorge Moure te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día a todos. Muy bien, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, a mí me llamó un poco la atención esta división o este corrimiento de grieta que vos hacías. ¿Vos sentís que ahora hay otras cosas en juego que hace que la reagrupación, digamos, sea distinta? Yo creo que toda esta organización que hizo la candidata vicepresidente de Milei y Milei mismo intenta poner en discusión el pacto democrático argentino, ¿no? Ese pacto que tiene más de 40 años y que tiene dos componentes, uno la defensa de la democracia y el otro la condena a la dictadura. Y el acto lo que viene a poner en tela de juicio es ese pacto democrático. Y en esa condena, la condena a la dictadura sobre todas las cosas, ahí estamos muchos sectores en los cuales tenemos muchísimas diferencias políticas, como con el kirchnerismo, pero que estamos juntos en ese espacio. Claro. Y eso es lo que planteo, que intenta, incluso hasta como una táctica electoral lo intenta esto, poner a todos lo que serían los sectores políticos de un lado y él del otro, ¿no? Y porque esta condena es, en definitiva, este acto que tiene como objetivo declarado el homenaje a las víctimas del terrorismo, tiene velado la discusión de la valoración sobre la dictadura, una reivindicación sobre la dictadura. Porque no se puede tener una sana discusión sobre el terrorismo y y una valoración sobre la víctima del terrorismo sin entender y tener una condena a la violencia política. Claro. Y no hay una condena a la violencia política, tanto es así que no hay una condena a la violencia política, que Milei es una expresión de esa violencia política. Una persona que insulta, que agrede, que descalifica a cualquiera que discute con él, que trata incluso despectivamente y agrediéndolo con la palabra mogólico a cualquier persona para insultarlo, que hace un culto de la violencia política, no puede ser ahora quien esté detrás de este intento de solidarización y de homenaje a las víctimas del terrorismo, ¿no? Claro, recordemos que esa palabra utilizó refiriéndose a Kachanowski, en una exposición. Martín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? La pregunta tiene que ver y apunta hacia estas acciones, ¿no?, que están todo el tiempo marcando desde Libertad Avanza, que de alguna forma, o por lo menos no sé qué lectura vos tenés o análisis haces al respecto. Pareciera que lo sorprende todo el tiempo con esta idea de marcar todo el tiempo una agenda, de plantear temas o rescatar temas que ya la sociedad discutió, debatió, analizó, e irrumpir todo el tiempo, ir todo el tiempo al borde y al límite. Sí, es una táctica que le ha dado buenos frutos en una sociedad y una dirigencia política que no ha sabido darle respuesta a las necesidades de los argentinos, porque eso es un dato objetivo. La Argentina cada día está peor, más inflación, más desocupación, más pobreza. Bueno, eso es el caldo de cultivo para estos personajes que traen o soluciones mágicas o discursos mágicos. Y ahí está él especulando con eso. No le va mal en términos electorales, lamentablemente, a mi juicio, le puede ir bien electoralmente, pero a la Argentina debe ir mal si este hombre va a gobernar. ¿Y a qué crees que responde, digamos, que a él le vaya bien? Porque digo, hay un electorado que o hay una gente que evidentemente lo elige, digo, que cree o que confía en él como liderando a la Argentina. Digo, ¿por qué crees que se da esa situación? Y claramente porque la política argentina no ha podido dar, no ha sabido, no ha querido, pero no ha dado respuestas a las necesidades de los argentinos. Y ahí hay un punto a favor, ¿no? Él, en el sentido ese, representa ese enojo de la gente para con la política argentina, es el canal de expresión de ese enojo. La gente tiene razón, la gente no se equivoca cuando manda un mensaje de este estilo. Lo que pasa es que me parece que en todo caso la solución que vendría a ser es peor que la enfermedad, ¿no? Nos va a llevar a situaciones
aún mucho más complejas a la Argentina. Yo siempre digo este ejemplo, a través estaba discutiendo con un amigo comenzando a ver quién iba a votar, entonces me decía que por ahí lo votaba a Milei. Y mi amigo tiene una hija, ¿no? Entonces le dije, le digo, vos a tu hija, si tiene una enfermedad, y la llevas al médico, y el médico te grita a vos, grita al paciente de al lado, le grita a las enfermeras, insulta a los otros médicos, y después te dice que habla con los perros. ¿Vos volvés a llevar a tu hija a ese médico? Y se quedó pensando y me dijo, no, tenés razón. Y digo, bueno, no le hagas a la Argentina lo que no le querés hacer a un hijo tampoco, ¿no? En ese sentido, hay que salir también un poco de ese enojo, que es verdadero, ese enojo para con la política, y ver cuáles son de las propuestas políticas que hay las que mejor podría encaminar a la Argentina hacia un destino de progreso y de desarrollo nacional. Yo creo que ese es el caso es Juntos por el Cambio, ¿no? En las últimas horas habló el gobernador de La Rioja, ¿no? Ricardo Quintela, y dijo que si llega a ganar Javier Milei renunciaría a la gobernación. ¿Qué lectura haces al respecto? Digo esta autocrítica, ¿no? De lo que es el arco político, los actuales funcionarios ante un eventual gobierno de Milei. Mira, yo creo que primero cada uno que tiene una responsabilidad política y sobre todo los que tienen responsabilidades gubernamentales tienen que estar cada uno en el lugar que la gente le ha puesto y cumplir con esa función. Los que son legisladores, los que son gobernadores, porque yo también veo ciertas imposibilidades para desarrollar esas políticas públicas que Milei plantea, y un desconocimiento sobre el Estado gigantesco, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, él dice, yo quiero hacer tal política, y si no la quiero hacer, no la quieren votar el Congreso, la voy a hacer por un plebiscito. Bueno, desconoce la Constitución de la Nación. La Constitución Nacional dice que cuando un plebiscito, para ser vinculante, lo tiene que votar el Congreso, es decir, tendría que ir al Congreso para votar el plebiscito para que el plebiscito sea vinculante. Entonces, y tampoco se puede gobernar plebiscitariamente todo el tiempo, ¿no? Se puede hacer para un tema, para dos temas. Hay temas muy complejos que no se puede votar por sí o por no. Reduce la discusión política, a veces eso es un plebiscito, pero siempre es bueno consultar a la gente, ¿no? Sí. Pero esos planteos nos traen soluciones. Él no tiene soluciones de fondo a las inconsistencias que significa gobernar un país con un desarrollo institucional. Porque si no lo que nos estaría planteando es el gobernar él como un líder mesiánico en un país que no tiene ese desarrollo institucional, ¿no? Y lo hace con las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces él se impone en el poder y toma decisiones que le corresponden como una dictadura. Bueno, en la Argentina no va a tolerar eso. Martín, vos decís bien, digamos, vos venís laburando para que Juntos por el Cambio llegue a la presidencia o desde Juntos por el Cambio encabecen el país futuro, digamos. Pero sabemos que a Milei le fue muy bien y en esta elección de tercios está difícil la cosa. Descuento esto que vos preferirías ir a un balotaje con Milei, digo, que Patricia Bullrich vaya a un balotaje con Milei, o en el mejor de los casos ganar en primera vuelta, digo, pero en el caso de que Patricia Bullrich no llegue al balotaje, ¿están hablando de un apoyo o de una alianza con el kirchnerismo en esto que vos decís, enfrentándose a Milei y a todo el riesgo que vos evaluás que representa Milei? Nosotros tenemos muchísimas diferencias con el kirchnerismo. Nosotros, en este momento, en lo único que estamos pensando es que Patricia Bullrich gane la elección de presidente. Es en lo único que estamos pensando, así que y creemos que esa es la salida, y estamos ahí cerquita, estaríamos en el balotaje, de acuerdo al resultado de los pasos, así que lo que hay que seguir es trabajando, convenciendo gente, mostrando las debilidades que tienen nuestros adversarios, y a partir de eso dar la discusión en octubre. Después de octubre veremos cómo la Argentina se encamina y ver qué decisiones tomamos como organización política. Yo también soy partidario de entender que las posiciones políticas son de las organizaciones políticas también, ¿no? Yo pertenezco a un partido que tiene más de 100 años de tradiciones políticas y respeto esas tradiciones, no decido campo solo una posición política, es una posición que se va a discutir dentro del partido y la tomaremos en el conjunto y en el seno del partido después del resultado electoral de octubre. Seguro. Hoy la legislatura vuelve a sesionar, recordemos, a eso de las 11 de la mañana, para tratar de ampliar el presupuesto. ¿Cómo ves la campaña en la ciudad de Buenos Aires, Martín? ¿Pensás que se le va a hacer fácil a Jorge Macri ganarle a Marra y a Santoro? Fácil no es nada.
No creo que sea fácil, pero no lo veo imposible. Nosotros, la suma de las dos listas, de Juntos por el Cambio y el Paso, sacamos el 55% de los votos. Que debiéramos intentar conservar los votos que la Alianza tuvo en La Paz, y con eso nos alcanzaría para ganar la elección. Así que Jorge es un buen candidato, las propuestas que llevamos son buenas, hay una buena lista de legisladores, se conformó una lista de legisladores integrada por las dos listas de legisladores, la de Martín Lustó y la de Jorge Macri, así que yo creo que sí que tenemos altas chances de ganar la elección. Por último, Martín, ¿cómo estás viendo la seguridad en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? Lamentablemente los casos que han sacudido puntualmente el ingeniero en Palermo, bueno, hasta se ha llevado puesto un funcionario. ¿Cómo evaluás toda esta situación? Y complicada, la verdad complicada. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene que volver a apretar las clavijas en materia de seguridad y volver a lo que es la concepción del modelo original de seguridad pública que se instaló en la ciudad y que es el que empezó a dar resultados, a bajar los delitos en todas sus modalidades, ¿no? Volver a estar atrás, que nosotros lo llamábamos gestión civil de la seguridad, ¿no? Que es que la política se involucra en las definiciones estratégicas de la política de seguridad y no la delega en la policía, ¿no? Y eso requiere un trabajo mucho más fuerte del ministerio y un estar muy a día en la accionar policial, de forma tal de que cada día sea más eficiente y que la policía muchas veces confunde trabajar para la policía y realmente no trabaja para la policía, sino que trabajan para los vecinos, ¿no? Y poner todo de vuelta en cada uno de sus lugares. Yo creo que el jefe de gobierno está tomando decisiones en ese sentido y seguramente se va a recomponer esta situación y volveremos a tener estándares de seguridad acordes a las necesidades de los porteños. Martín, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, gracias a usted. Pasaba Martín Ocampo, legislador porteño de la Unión Cívica Radical, vicepresidente en la legislatura porteña, dejando varias definiciones en diferentes puntos de la actualidad.